Les agradecemos su asistencia a esta charla que tenemos con Ricardo Mireles. Tenemos la fortuna de que visita Ciudad Juárez y aprovechamos para que nos hable de su campo de expertise, las políticas de educación en Estados Unidos para población migrante, realmente los jóvenes, el derecho de los jóvenes a la educación. Les voy a leer un poco de su currículum. Ricardo Mireles es el fundador de la Academia Avance, una escuela pública autónoma, charter, de preparación universitaria ubicada en el vecindario de Highland Park, en el noroeste de Los Ángeles. El desarrollo de Avance comenzó en 2004, con autorización otorgada en mayo de 2005 por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Las operaciones comenzaron ese verano con 100 estudiantes en los grados 6 y 7. Avance ahora atiende a más de 400 estudiantes de los grados 6 a 12. El charter fue renovado por la Junta de Educación del Condado de Los Ángeles en 2010 y nuevamente por la Junta Estatal de Educación en 2015. El señor Mireles llega al proyecto de Avance con una amplia gama de experiencias en políticas públicas y tecnología. 5 años estuvo a cargo de proyectos de análisis espacial utilizando sistemas informáticos del GIS a favor del manejo de transporte público en la Agencia de Los Ángeles Metropolitan Transportation Authority. También estuvo a cargo de sistemas informáticos utilizados en varias campañas electorales en los años 1997-1999. Presentó 2 cursos de Advanced GIS en la UCLA School of Public Policy and Social Research y también cursó cursos de introducción a sistemas electrónicos de Don Bosco Technical Institute en Rosemead, California. Completó un fellowship en políticas públicas con Coro, fundación en la ciudad de Nueva York en 1990. Se graduó de Don Bosco Technical Institute con título de técnico superior universitario en tecnología electrónica. Recibe licenciatura en antropología de Columbia College y realiza estudios de posgrado a nivel de maestría en planificación urbana por MIT. Vive con su esposa e hijos en Highland Park. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y bueno, te dejamos aquí. Gracias. Y no voy a parar para poder enfocar. Pero el tema que quiero manejar hoy, esta semana, tiene hasta más significativo viendo la política que se está manejando en estos días, en estas horas. Y como vamos a ver, se espera que para el 19 de enero, es decir, de aquí en 8 días, va a haber un cambio y esperamos que ese cambio tenga una resolución permanente para los jóvenes DACA. Pero vamos a ver un poquito más de ese contexto, cómo fue que llegamos a este momento y quiero llegar al fin, qué es lo que podemos hacer nosotros como educadores. El título habla de educadores en California en escuelas públicas, pero también podemos dialogar en donde sea, Juárez, en El Paso, en Texas, en Alabama. Ojalá podemos hablar sobre eso. Y bueno, entonces aquí iniciando, rápidamente estos son el resumen de lo que espero platicar aquí con ustedes. Se trata de sacar a más de 11 millones de indocumentados. Ese es el objetivo que tiene las personas que están en control ahorita del país. Pero lo hacen sin reconocer que los recursos para sacar a 11 millones de gentes no los tienen. Vamos a ver que eso ya no es ni cuestión de que los recursos no están ahí. Pero las fuerzas federales, sabiendo que no tienen los recursos, entonces están buscando cómo involucrar a los agentes locales, policíacos, pero también en algunos casos ha hablado de personal de hospital o de escuela o de cortes, es decir, ampliar
hasta dónde llega el gobierno federal utilizando los agentes locales. Y ese debate es lo que me quiero enfocar sobre eso. Y no es nuevo. Yo les voy a proponer que se inició primeramente en una historia más amplia, pero más recientemente en California, en 1994, con la proposición 187, que la Corte paró. Después lo vemos más reciente en Arizona, y luego en Alabama, y en cada vez fue parado, pero sigue siendo la idea de que cómo podamos a juntar los agentes locales con los agentes federales. También hay que, en la contrapolítica que se ha puesto, hay que reconocer que los estados tienen una protección bajo la Constitución de Estados Unidos con no sé cómo se dice amendment, pero en el artículo, gracias, sí, con el artículo 10 de la Constitución, estados tienen una protección, pero a partir del 82, escuelas también tienen una protección. Después volvemos a los detalles. Pero estados y escuelas, lo que no tienen protección, lo que estamos viendo que se está jugando ahorita son las ciudades. Entonces, por ejemplo, aquí en Texas, la ciudad de Austin quiso tomar una posición muy favorable o más en apoyo de los inmigrantes, pero no tienen la fundación constitucional para poder presentar esa posición. Y es por eso que la ley estatal de Texas, la SB 4, ha podido disminuir esa estrategia a favor de los inmigrantes en ciudades como Austin. ¿Qué se diferencia? Y después lo hablamos, el estado de California, el estado ha otorgado su posición a todas las ciudades con sus leyes bajo el tema de santuario. Pero quiero hacer el punto que las escuelas ya la tenían. Este cambio es estatal hacia las ciudades, pero las escuelas ya tenían bajo esta protección del caso de Kleiner versus Doe. Y por último, ¿qué es lo que podemos hacer como escuelas para apoyar? Entonces, esto es lo que vamos a manejar. Ya les di un resumen y ya escucharon un poquito de quién soy yo. Quiero agregarle que yo no soy, mis estudios y mi trabajo no se enfoca en temas de migración. Soy una persona que maneja una escuela. Entonces hay una diferencia y les agradezco que podamos hablar para que ustedes puedan aprender yo de las especializaciones que representan ustedes. Pero como vamos a ver ahorita en el punto 5, nosotros, la Escuela de Avance, fue un enfoque muy grande, empezando en febrero del año pasado, por la tragedia, las experiencias del señor Rómulo América. Entonces le voy a presentar esos detalles. Pero antes quiero dar una breve historia bajo el término del éxodo del mexicano en Estados Unidos. Y dentro de eso, lo que dije anteriormente, de la tensión entre cuál es el papel de los agentes locales y los agentes federales, con el fin de poder sacar a todos los indocumentados. Entonces vemos el caso de la América y lo que nuestra escuela aprendió en ese momento y lo que queremos compartir con otras escuelas, y ponerlo al último en el contexto que actualmente nos encontramos a partir del 9 de enero, donde ahora se habla de los 4 parámetros del debate que estamos viendo hoy y que vamos a ver dónde salimos para el 19 de enero. Entonces, iniciando, vamos en una línea del tiempo y voy a empezar desde los años 30. Ahora, hay que recordarnos que en esos años hubo mucho movimiento después de la Revolución Mexicana, el movimiento de industrialización, la explosión de la industria automotriz, todo un movimiento de mexicanos hacia Estados Unidos, los murales de Diego Rivera en Detroit,
bueno, dentro de eso, pero también está las fuerzas de sacar al mexicano. Y bajo el presidente Hoover hubo un movimiento muy fuertemente en Los Ángeles, y incluso hubo después un estudio presidencial de qué fue lo que pasó, y se hablaba en los términos de que las acciones de los agentes locales en Los Ángeles y en otros lugares no fueron constitucionales y tomaron un rasgo hasta de dictadura. Esa es la palabra que se usó en esa descripción de este estudio que se hizo. Se habla de que pero quiero hacer la diferencia de que no todos fueron deportados, sino que unos fueron deportados, pero toda la situación de varios agentes públicos y también personas de sacar a los inmigrantes, en este caso a los mexicanos, de hacerlos que se fueran. Entonces aquí surge la idea que después vamos a ver, self-deportation, que los vamos a espantar y que ellos se vayan. En los años 40 sabemos y se han hecho muchos estudios del programa de los braceros. Otra vez vemos el flujo de labor de trabajadores hacia México, a los Estados Unidos. Pero también después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Corea, el presidente Truman era a cargo de los agentes federales que sacaron a muchos mexicanos, y se habla que no nomás los que fueron deportados, sino que los que también salieron superan en unos casos, en unos estudios, más de 3 millones de mexicanos, de que se fueron ellos. Y después también hay muchos estudios ya llegando al presidente Eisenhower en Operation Wetback, y que es relacionado con la política laboral a favor de los agrícolas, como forzando a que participaran en un tipo de bracero. Si vas a tomar trabajadores mexicanos, tienen que ser a través de este programa, si no, te los vamos a sacar. Y entonces está poco complejo las motivaciones, y también está un poquito complejo porque de la ley del 52, the Immigration and Nationality Act, que es de los primeros leyes federales sobre la migración en tiempos más modernos, el presidente Truman estaba opuesto a esa ley. Él vio esa ley como xenophobic y racista, y dijo, no, el país de Estados Unidos es un país que abre las puertas a todos. Entonces hay un conflicto aquí que existe hasta hoy. Vamos a abrir a la puerta a las personas que vienen a este país, o los vamos a sacar. La realidad es que bajo Truman también expulsaron o se fueron, y esa es la diferencia que quiero decir. Se fueron muchos inmigrantes porque ellos mismos sintieron que no nos quieren aquí, pues nos vamos. Entonces, si vemos los años 30, 40, 50, unos historiadores estiman que más de 5 millones de mexicanos o fueron una parte chica deportados, pero la mayoría se salieron ellos mismos, dizque voluntariamente, más bien expulsados por toda la cultura que estaba anti-inmigrante. En términos de leyes, aquí avanzando rápidamente, está la ley que viene en el 65, y aquí se empieza a introducir el tema de que hay que unificar familias. Que el caso es, bueno, si aquí vienen estos inmigrantes y están avanzando aquí en este país, pues que traigan sus familiares. Y vemos que hoy bajo este presidente se está cesando ese objetivo, que ya tenemos 60, 70 años bajo ese objetivo.
Llegamos al 1986, la acta muy importante que fue bajo Reagan, un presidente republicano, que se quería controlar el flujo, la entrada de inmigrantes, pero también se hizo con una amnistía. Y de ahí empieza a entrar muchos más. Y no tuvo resultado que ellos pensaron. Y esa base de esa ley que yo digo, o dicen muchos, que la política hoy de los republicanos es a contraste a porque no, ya jamás vamos a hacer una amnistía. Mire qué pasó con el IRCA Act del 86. Tenemos estas otras tres ajustes del 90, 94, digo 90 y 96. El de 90 lo pongo porque ahí entra la lotería que se inició, que vamos a ver después, llega en la política, y en el 96 empiezan a introducir controles más extremos para los inmigrantes. Por ejemplo, un detalle ahí sería de que antes era más fácil que un inmigrante lo deportaran y regresara y las repercusiones no eran tantos, pero a partir de aquí ahora sí ya era mucho más serio el regresar. Y puse aquí en esta línea que en el 94 fue cuando empezó la ley del 187, esto debería ser 187, sí, 187, la ley donde quisieron en California a empezar a que las escuelas, los hospitales reportaran a inmigrantes. Ese es un caso grande donde se empezó a decir vamos a involucrar agentes locales con cuestiones migratorias, como se hizo en los tiempos de los 30, 40 y 50. Entonces no es algo novedoso, pero en tiempos más modernos. Entonces llegamos al año 2000, en los años de la década 2000, y aquí es donde quiero decir, el tema se le puso un nombre, la colaboración de los agentes locales con los agentes federales vino bajo el programa de Secure Communities. Y viene en el año 2000, empieza en el año 2008, pero hay que ver que a los últimos años del presidente Bush y en respuesta de lo que pasó en 2001, en los ataques de Nueva York de 9/11 en el World Trade Center. Todo el cambio político en el país antiterrorista explota después del 2001 y se empiezan a juntar porque los terroristas son inmigrantes y ahora es otra manera de cómo ver los inmigrantes como terroristas y involucrados en crimen, que eso no es novedoso. Si vemos los reportes de los años 30, 40, 50, también se habla que los inmigrantes es donde hay crimen y es donde vienen con enfermedades y es un disturbio a la comunidad, pero en nuevos términos empieza a surgir después del 2001, que llegamos al 2008. Y el punto clave que quiero poner aquí para ustedes es que no fue una orden del presidente, sino que fue un directivo de la Secretaría de Department of Homeland Security. Y empezó como algo muy lógico. Si un agente local tiene a una persona sujeta, pues, ¿por qué no nos fijamos a través de los huellas digitales si hay un récord aquí? Bueno, ya que lo movimos a la cárcel y lo estamos investigando la situación, vamos mandando la información al FBI y a ver qué respuesta hay. Pero pasan dos cosas, que esa interacción se mueve de vez que se haga acá en las oficinas policíacas y se hace ahora ya en la calle, en el público, y es una decisión que se está haciendo ya inmediatamente, bajo otro contexto. Y además, resulta que es una manera de cómo se puede expresar el racismo de cada localidad. Entonces, bajo el tema de que vamos a prevenir
terrorismo viene siendo otro mecanismo anti-inmigrante y racismo. Entonces, empieza, y no es coincidencia que empieza el plan de Secure Communities en Arizona, en el 2008, en grande en el 2009. Y ya para el 2010, el Estado inicia leyes estatales que tratan de promover esa colaboración, de fomentar esa colaboración, que un policíaco, no siendo agente federal ni inmigrante, puede investigar cuestiones migratorias, estatus migratorio de alguien que ellos hayan parado. Bueno, pero hay que comparar lo que está pasando, gracias, a ese nivel estatal, local, con el debate que se sigue dando federal en el Congreso, y es en diciembre de ese mismo año que por primera vez la Casa de Representantes aprueba una ley a favor de los Dreamers, a favor de los jóvenes, que si llegas a tener estos rasgos, eres elegible para una manera de cómo convertirte a ser un ciudadano. El primer intento en el 2010, pero ya a la última hora el Senado no lo aprueba. Falla por muy pocos votos, y estamos viendo donde ya menos se llegaba a una resolución, y luego no se pudo hacer por cuestiones políticas. Eso fue en el 2010. Llegamos al 2011 y ahora Alabama pone una ley estatal similar a la de Arizona, donde están forzando a que los agentes locales participan en cuestiones de migración. Pero también hay organizaciones como Andalon y varios otros que empiezan a demostrar el segundo punto que les dije, que esta directiva de Secure Communities está teniendo más y más resultados racistas y en contra de los derechos civiles de las personas. Y llega a tal nivel de que el secretario Jay Johnson del Department of Homeland Security cesa este programa, se para en el 2011. Entonces ya no es algo federal, sigue surgiendo y se sigue luchando en Arizona, en Alabama, en Georgia, en otros lugares, pero aún ahí también entran las cortes federales y dicen no, esto no se puede hacer porque está teniendo resultados que están en contra de los derechos civiles. Estamos viendo que primero el péndulo se va para acá y luego ahorita se está como moderando. Bueno, llegamos al 2012 y antes de las elecciones para la reelección de Obama, y viendo que el Congreso no tomó acción en cuestión de los Dreamers, es cuando bajo el presidente Obama se inicia la orden de DACA. Y aquí hay un detallito que preparando para este discurso aprendí. No era orden ejecutivo de Obama. No, todo el mundo dice, fue una orden de Obama. No, fue una orden del secretario Jay Johnson. No fue una orden presidencial. Entonces mucho de la crítica no está bien dirigida en este caso de DACA. Pero viene de la frustración de la Casa Blanca de que no han podido hacer algo porque el Congreso sigue negando su deber, la responsabilidad de poner las leyes en este caso. Y recordamos que estamos en el 2012, la última vez que se hizo una reforma grande migratoria fue en el 86. Pues ya llevamos casi 2 décadas de que nada estaba pasando. Y es por eso que los estados empezaron a decir, bueno, si tú no vas a hacer un cambio
para controlar los indocumentados, nosotros los vamos a hacer. Y esa tensión sigue todavía. El caso de Arizona, la Corte Suprema lo para en el 2012. Llegamos ahora al 2013. Está las bombas en el maratón de Boston. Terroristas, inmigrantes. Llegamos en mayo, el Senado, ahora el Senado apruebe una ley de reforma migratoria. Pero en julio la Casa lo niega y no pasa. Y no tienen los votos necesarios. Y lo que está pasando es que esta ley migratoria empieza a ser víctima de la política que resulta después de la ley de Obamacare, de la reforma del sector de salud, causa tan grande el quiebro entre los dos partidos que ya nada se está moviendo adelante. Entonces llegamos al 2014, entonces ya están tan rengidos, y el punto clave llega en junio, porque se iba avanzando, ya estaban cercas otra vez de tener una ley en la Casa de Representativos, pero pierde el republicano en Virginia, Eric Cantor, y pierde frente a un candidato que es muy fuertemente en contra de los inmigrantes. Entonces todos los republicanos se echan para atrás y cesa. Otra vez donde casi llegan a un acuerdo, pero se echan para atrás. Entonces en noviembre, otra vez Obama dice, si el Congreso no va a proponer una ley, entonces yo, bajo el poder del presidente, voy a tomar acción. Y en este caso sí pone una orden ejecutiva y incluye no nomás los de DACA, sino que los papás de DACA, lo que dicen DAPA. Y eso lo propone en el 2014, y ahora estamos hablando de más de 5 millones de inmigrantes. Entonces hay que ponerlo en contexto. Si son 11 millones, esta ley le daría un amparo, no una amnistía, porque eso desde el 86 no iba a pasar, pero le iba a dar un amparo a casi la mitad. Y la realización, el racional que usaban para poner esta ley es a donde empecé, que si son tantos indocumentados, pero nomás tenemos los recursos para poder identificar y detener y deportar a menos, ¿por qué no declaramos a quién nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar a las personas que tienen un récord de crimen. Y estos 5 millones, los elegibles aquí, son todas las otras personas que no tienen récord de crimen o llegaron de jóvenes. Entonces es una manera como muy lógico. Bueno, si nomás no voy a comprar una pizza de $20 si nomás tengo $10, entonces nomás me voy a comprar la mitad. Esto es parte de como la lógica que se estaba utilizando aquí. Pero en el 2015, en febrero, una de las cortes federales le pone un paro a esa ley. Y bueno, estos son otros detalles. El speaker de la Casa de Representantes se sale. Está la matanza en San Bernardino de 2 inmigrantes, terroristas, otra vez volviendo al miedo. ¿De qué son el miedo de los inmigrantes? Entonces vemos que empieza ahora el péndulo. Si estaban más o menos en medio, ahora sí va mucho a la derecha. En 2016 muere el jurado Scalia de la Corte Suprema. Entonces ahora ya estamos, en vez de 9 jueces, tenemos 8 y está dividido 4-4. Justamente cuando llega a la Corte Suprema el caso de DAPA,
de que si tiene el presidente esa autoridad. Y declaran como queda 4-4, es decir, que la Corte Suprema no puede tomar acción, queda en lugar la declaración de la Corte Menor, es decir, en contra de DAPA. Ahí murió. Pero es importante ver, a lo que he estado tratando de poner énfasis, que los dos de los jueces directamente identifican que cómo es posible, claro que el presidente tiene derecho de alocar los recursos disponibles según cuantos los tengan. En este caso, son demasiados recursos necesarios para controlar a 11 millones de documentados. No hay esos recursos. Entonces, ¿cómo pueden criticar al presidente a tomar una lógica de enfocar los recursos? Esa fue una declaración de dos de los jueces que se hizo dentro de ese caso. Bueno, sigamos adelante. Y en noviembre de ese año gana Trump. El 20 de enero él entra como presidente en 2017. En 5 días, ¿se acuerdan? Esos días estaba firmando cada día 2 órdenes ejecutivos y se puso mucho enfoque en la orden del 27 de enero, viernes, que fue la orden en contra de los musulmanes, the travel ban. Y el pueblo salió y se cerraron muchos aeropuertos, pero la que no se estaban fijando y en este diálogo es más importante, la del 25 de enero. Y eran dos. Uno era de la frontera, era cuando dijo voy a construir el muro, pero la otra era de seguridad al interior. Y dentro de esa orden volvemos al tema, es decir, está con esta orden dirigiendo a todos los estados. Tienes que involucrar los agentes locales con las acciones de los agentes federales a un nivel nacional. Es decir, que vuelve Secure Communities a ser la declaración a nivel nacional. Eso pasa el 25 de enero. El 9 de febrero se nombra Jeff Sessions como el fiscal general del país, es decir, la persona mayor encargada de todas las acciones policíacas del país, y es de los más fuertes impulsores del proyecto de Secure Communities. Es el más anti-inmigrante y ahora él es el jefe de todo. Y ahí es donde empieza a entrar el movimiento en contra de las ciudades y estados santuarios, San Francisco, Austin, Los Ángeles. Entonces aquí vemos que ya se fue hasta el otro lado. Ahora, lo que no puse aquí, pero sigo en este pantalla del tiempo, que rápidamente la ciudad el condado de San Francisco y otro condado ahí, Santa Clara, ponen una declaración en contra de esta orden y logran pararla. Entonces esta orden se paró en abril y ahorita está parada. Ahora, esta semana salió un noticiero que está buscando cómo llevarlo hasta la Corte Suprema, pero hasta la fecha ahorita está parada. Y se paró el reconocimiento del artículo 10 de la Constitución, 10th Amendment, que deja que los estados no puedan ser forzados por el gobierno federal. Bueno, ese tema de states' rights es el tema de la guerra civil de 1860. Vuelve otra vez. Pero lo curioso es que aquí California lo está haciendo al revés. En el caso de Texas contra DAPA, Texas y otros estados pusieron argumento y ganaron que el gobierno federal no los puede forzar a hacer DAPA. Y en un caso fue tan mínimo, el caso de Texas, porque nos iba a costar
el costo de otorgar licencias de manejar a estos inmigrantes. Ese es un costo que el estado de Texas no quería hacer. Pero ahora California dijo, bueno, si tú vas a usar ese argumento, nosotros también. Pero en este caso lo vamos a usar, que no nos puedes forzar a utilizar secure communities. No nos puedes forzar. Y en inglés dicen, what's good for the goose is good for the gander. Te ayudó a ti, nos va a ayudar a nosotros. Entonces estamos ahorita ahí parados en lo que está pasando. Y bueno, entonces lo que vemos, el estado de Texas dijo, sí, bueno, entonces nosotros vamos a poner una ley estatal forzando que los agentes locales trabajen con los agentes fiscales. Ahorita esa ley también está parada. Pero al contraste, el estado de California hizo exactamente lo opuesto. Pasaron leyes declarando que los agentes locales no pueden, y no, son 4 leyes, son varias, no pueden cooperarse con los agentes federales a menos que sean bajo un muy limitado contexto. Entonces en estos casos sí, pero por lo regular no. Las 2 leyes están opuestos y se van a ir a marcha a la Corte Suprema. Vamos a ver quién gana. Pero no lo puse aquí. A ver, permítanme un segundo, voy a encontrar aquí lo que viene siendo claramente cómo es que esta orden de Trump del 25 de enero, las prioridades son tan pero no se ve bien. Bueno, se los voy a leer. Empieza con lo obvio. Empieza que las prioridades en el control de los indocumentados se va a enfocar en personas donde ya se ha comprobado que participaron en un crimen. Ok. Luego, personas que se les están cargados, en inglés se dice charged, pero están acusados de un crimen, pero todavía no se ha comprobado. Bueno, entonces el que es comprobado, ok. El que está acusados, también. Aunque no esté terminado. Oh, miren. Y luego sigue. Una persona que ha hecho un acto criminal, pero todavía ni lo hemos captado, también fuera. Y vamos a ver, sigue siendo peor hasta que llega al último punto. Lo voy a leer en inglés y lo traducimos juntos. In the judgment of an immigration officer, otherwise pose a risk to public safety or national safety. In the judgment of an immigration officer. Y acuérdense lo que dije, que Secure Communities cambió de ser una acción que se tomaba acá en un contexto controlado en la estación de los policías, acá en la noche, con un carro lloviendo, con mucha gente, a lo mejor unos heridos, y vamos a esperar que en la opinión de ese policíaco, viene siendo un riesgo para afuera. ¡Wow! ¡Qué gran cambio hemos hecho! Las protecciones de la Constitución, ¡pum!, para afuera. Eso es el riesgo a donde se ha llegado bajo este tema de Secure Communities y ahora bajo esta orden de presidente Trump.
Vamos a hablar de un caso, el caso de Rómulo América. El señor tiene 2 hijas en la Escuela Academia Avance. El año pasado estaban en el grado 7 y 8, pero además tenía 2 sobrinas, o tiene 2 sobrinas, una que era senior el año pasado, ya se iba a graduar para irse a la universidad, y otra que ya se había graduado, la hermana, que ya iba en el 3er año de la Universidad de San Diego. Es decir, jóvenes con mucha por adelante, muchas esperanzas, mucha potencia de avanzar. Y este señor era el papá de las 2, pero además tío, y como la hermana del señor y sus hijas vivían, no estaba el señor, él también llevaba el papel de papá para estas muchachas. Es decir, un señor que en cualquier otro contexto dirías, este es un gran hombre que está participando en ayudar la educación de sus hijas, de sus sobrinas y de todos que estaban con él. Muy trabajador, muy buen señor. Llevaba a las 2 muchachas a la escuela y son 2 plantel. Llegó al primer, se bajó la menor para el grado 7, a dar la vuelta, todavía para llegar a la otra escuela. Llegaron dos carros, pero que no estaba declarado de qué agencia eran. Salieron los agentes con chaquetas que decía policía, pero sale que eran agentes de ICE. Detuvieron al señor y se lo llevaron. Dejaron ahí a la señora y a la otra hija. Y por un lado, qué valientes. Una niña de 13 años llorando, pero la señora dijo, grábelo. Sacó su cámara y empezó a grabarlo. Y ahí se ve cuando lo detienen los agentes de ICE, también se escuchan los llantos de esta niña. Ahora, vamos a tomar aquí un pause para hablar en cuestiones ahora de la noticia. Este video no es gran cosa. No ves algo violento, no están hablando fuerte. Lo único que ves es que se llevan a un señor y los llantos de una niña. Pero llegó a ser un fenómeno internacional. Ya dentro de 3 días había atención de Francia, de Corea, de Ruanda. Todo el mundo llegó a ver este video, y yo lo comparo como en el momento de los 60. El racismo a la comunidad de los afroamericanos ya llevaba siglos en Estados Unidos. Pero cuando salió en la tele con los perros, y ese video llegó a todo el mundo, fue cuando cruzó una línea y fue ya un mal reconocible universalmente. En este caso también. Y vuelvo a decir, no fue lo que pasó en ese video, sino que rápido todo el mundo pudo reconocer, hey, algo no está bien aquí, cómo estos agentes, qué es lo que están haciendo. Y cuando empezaron a entender el contexto del Señor, dijeron, no, esto no está bien. Pero estaba dentro de la nueva ola. Cuando entró Jeff Sessions, a partir del 9 de febrero, como que llamaron a todos los agentes de ICE, go. Y empezaron a agarrar a quien quiera, empezaron a agarrar, incluso al Señor. Y el punto clave aquí es que fue una acción que se tomó con una actividad relacionada con una escuela. Yo cuento a las personas, los que son padres, nosotros que tenemos hijos, ¿cómo no vas a valorar esos 10 minutos que tienes en la mañana con tu niño, tu niña? Te voy a llevar a la escuela, ¿cómo estás? ¿Estás lista? Eso es un momento muy, muy especial y es parte del día escolar.
Y es lo que estaba haciendo este señor con sus dos hijas. Y fue en el momento donde cae ICE. Pasa que hay un directivo que se le hizo a ICE en el 2009 que se llama Sensitive Locations, que se supone que hay lugares donde no debería entrar ICE. Iglesias, hospitales y escuelas están en esa lista. Y este fue un caso donde claramente ICE no siguió ese reglamento. Ahora, ¿por qué es, en el caso de las escuelas, que tienen esa protección? Voy al punto que identifiqué anteriormente. Está basado en la obligación constitucional que se identificó en 1982 en el caso de Plighter, que sale de aquí de Texas, aquí en El Paso. Y es el caso donde, no sabía que era El Paso, aquí. Y es el caso donde la Corte Suprema dijo, no importa el estatus legal del joven, de los grados kinder al 12, toda persona, todo estudiante tiene el derecho a las escuelas, a avanzar su carrera académica, sin que interfiere el gobierno. Y ese es el punto. El gobierno no puede interferir al acceso a ese recurso para los jóvenes sin tener, no importa el estatus legal. Eso se puso en ese reglamento del 2000 de Plighter. Entonces, llegamos a este punto, obviamente sin interferir en el caso de estas dos muchachas. Bueno, un punto aquí importante es que las dos hijas, pero la prima, que estaba en el grado 12, ella estaba haciendo trabajos con MALDEF, the Mexican American Legal Defense and Education Fund, que es uno de los grupos más fuertes del país a favor de los derechos de inmigrantes. Y también estaba trabajando con la supervisora del condado, Hilda Solís, sobre recursos para inmigrantes. Ella estaba haciendo sus proyectos. A las 8, cuando yo fui y le dije, Diana, esto pasó, fue difícil, pero luego dijo, vamos a hablarle a MALDEF y a Hilda Solís. Dentro de 2 horas se organizó una respuesta tan amplia que imagínense, a las 10 de la mañana me llegó una llamada del director de comunicaciones de la oficina de ICE de Los Ángeles a informarme a mí, señor, tenemos uno de sus padres, está en este lugar, esta es la agenda del día, esto es lo necesario, estas son las horas de visitación, bla, bla, bla. ¡Wow! ¿Cuándo ha escuchado usted de que ICE hable a la familia? Pero en este caso fue tan rápida y tan fuerte la respuesta de los líderes comunitarios y de los personal público, de que ICE supo, que en este caso a lo mejor sí nos fuimos de más. Y por lo que les digo de sensitive locations también se dieron cuenta. Empezaron a decir, no fue en la escuela, sino que fue como a media milla de la escuela. Y yo les dije, bueno, sí, a media milla de esta escuela, pero a una cuadra de esta escuela. No importa, era una actividad escolar y ustedes interfirieron y eso no está bien. Avanzando, llegó la atención internacional. Empezaron a agregarse en apoyo, en el caso de los congresistas, una carta con 29 firmas de congresistas a favor. El gobernador del estado, el alcalde de la ciudad, mucha gente. Para el 1 de junio, los abogados pudieron
poner la familia bajo el programa de la visa U. Entonces, ese les otorgaba otra protección. Y para el 21 de junio, se buscó un apoyo a través de una nueva ley en el estado de California, donde personas que tenían una convicción que les iba a impactar negativamente en su estatus legal, tenían el derecho de quitar esa convicción bajo ciertos criterios. En este caso pudo serlo. Entonces, todo eso ayudó a que para el 7 de agosto la apelación que se hizo de parte del señor Rómulo logró que su orden de deportación quitaron la orden. Y el 30 de agosto lo dejaron salir de detención. Por aquí hay varios detalles que mejor lo dejamos, pero uno es de que no nomás por eso, sino que al llegar a 6 meses de detención, había una ley, una orden del corte del 2015 que ya no pueden detener a personas por más de 6 meses. Y entonces lo que quiero decir es que en el caso de Rómulo eran varias cosas que le ayudaron favorablemente. Si lo hubieran detenido un año anterior, no hubiera podido tener este apoyo, o tal vez un año todavía más. Esta cuestión de la detención de 6 meses va ahorita está enfrente de la Corte Suprema y a lo mejor hasta lo quitan. Pero es decir, fue una apertura de oportunidad muy angosta, donde él pudo tomar ventaja y gracias a Dios pudo salir. Pero sale, y uno de los puntos favoritos de todo este tiempo es que el periódico de LA Times lo nombraron de taquero activista, que él se convirtió dentro estando detenido. Y yo lo fui a visitar en mayo, y como muestra de qué tan fuerte era este señor, el carácter que él tuvo, dijo: que me detengan lo que quieran, a mí no me van a quebrar, porque lo que pasó conmigo es injusto, lo que está pasando con los inmigrantes aquí, con quien estoy, es injusto, y vamos a luchar esto. Logró salir y ahora representa esa voz, y muy poco después es cuando empieza a ir a Sacramento, y las leyes que les platiqué anteriormente, uno de ellos estaba muy difícil, el debate, él pudo ayudar y que por fin se pasó. Entonces este es el caso de Rómulo, que pasó en la Academia Avance. Y entonces, ¿qué fue que nosotros como escuela pudimos hacer con esta situación? Antes, cuando recién fue elegido el presidente, que fue una gran sorpresa, todo el mundo despertó el miércoles: oh, wow, esto no era esperado. Pero en este contexto es importante, porque yo digo que nos confiamos de más. La comunidad de inmigrantes dijeron: después arreglo eso, al cabo va a ganar Hillary, DACA se va a hacer permanente y no me tengo que forzar ahorita, después arreglamos las cosas. No había esa urgencia de arreglar lo que estaba pasando con la comunidad inmigrante. Frente a la ola de odio que venía, todavía nos confiamos de más. Entonces qué gran sorpresa, el 9 de noviembre, decir: oh, hijo, ¿ahora qué va a pasar con este presidente? Bueno, entonces rápido empezó grupos como the ACLU, American Civil Liberties Union, a crear
todo una base de datos, documentos y cursos para ayudar a los inmigrantes. Y crearon lo que le llamaban los Red Cards, unas tarjetitas que uno tenía en su cartera, roja, y si llegara ICE a tu puerta, te decían, no abres la puerta, nomás pones el cartelón por abajo de la puerta y declaraba ICE, no te voy a abrir la puerta, tengo el derecho bajo el artículo 5 de la Constitución de no participar, de no ayudarte, no voy a hablar contigo, a menos que me muestras un orden de un juez que sea dirigido directamente a mí, pero si no, fuera. Bueno, pues eso ayudó poquito, pero dentro de un par de semanas ICE dijo, ok, ya no te vamos a tocar a la puerta. Mejor te vamos a esperar en la lavandería o cuando vas rumbo a la corte, o en el caso de este señor, cuando vas rumbo a la escuela. Entonces no ayudó mucho. Entonces, un grupo de escuelas, dentro de ellos Avance y otros, empezamos de que tenemos que tomar más, tenemos que hacer algo más, no es suficiente nomás estos little red cards. Y no es suficiente, muchas agencias, escuelas, ciudades, compañías empezaron a hacer declaraciones. Estamos a favor de los inmigrantes. Ok, that's nice. Pero de veras, ¿qué vas a hacer para ayudar a los inmigrantes? Y formamos una cooperativa, una colaboración, coalición de escuelas que tomaron las recomendaciones del ACLU y formalmente la mesa directiva los aprobó y nos comprometimos a poner estos apoyos y hicimos los entrenamientos y tomamos la posición de que no vamos a compartir datos con ICE, que no vamos a dejar que entren. Es toda una lista. Ahora, por un lado, tuvimos, rápido se amplió la coalición, varias escuelas se unieron con nosotros y llegamos a que se hizo ley del Estado. Entonces la ley de la 699, ahora todas las escuelas, si lo apruebas o no importa, la ley del Estado es que las escuelas no pueden cooperar bajo este contexto, no pueden cooperar a nivel. Es otra de las leyes que les digo que en California se impuso a proteger a los inmigrantes. Pero vamos hablando de algo más específico en el caso de Avance y en el caso mío. Ese día, el 28 de febrero, y que reunimos a todos los jóvenes, y dije, ¿cómo puede ser que estemos tan atrasados en nuestras preparaciones para lo que viene con Jeff Sessions y con esta orden ejecutiva? Tenemos que hacer más. Y lo que se me vino a mí es que hasta esa fecha las escuelas públicas, y sobre todo en California y sobre todo en Los Ángeles, tomaban la posición de que no quiero saber tu estatus legal. No te voy a preguntar, no lo voy a coleccionar, no me voy a prevenir a saber. Y yo dije, eso nos está preveniendo a ser preparados. Debería ser al revés, que nosotros como personal de educación, trabajando todos los días con estos jóvenes y con estos familiares, tenemos que tomar la posición, yo tengo que saber tu estatus, para asegurar que tú estés preparado, que tu familia esté preparada. Y empezamos el diálogo con los padres, ya tienes tus documentos preparados de Power of Attorney, no sé cómo se dice en español, donde se otorga autorización a otros adultos a tomarse cargo de tus niños. Porque si mañana en la mañana te llevan a ti, ¿quién va a cuidar tus chavos? Y los agentes del gobierno van a decir, pues ni modo, los vamos a tener que llevar
a los servicios de juveniles, porque nadie puede tomar control de estos jóvenes sin esa autorización. ¿La tienes? ¿La tienes lista? Entonces empezamos a dialogar con los padres de esa manera. Pero me cayó más fuerte todavía. Academia Avance tenemos el orgullo de que nosotros preparamos a nuestros jóvenes para que se vayan a avanzar en la universidad, para que después tengan una carrera y sigan adelante. Ese es el objetivo de Academia Avance. Y siendo una preparatoria de colegio, con comunidades humildes que no pueden pagar, van a buscar apoyo financiero, van a tener que entregar un documento federal para el apoyo financiero universitario, que se llama FAFSA, Financial Aid Foreign, blah, blah, blah. Y al entregar ese documento, el que no lo entrega, pues ni modo, no va a poder ir a la universidad, a menos que se gane la lotería. Es decir, que todo lo tienen que hacer. Y lo tienen que entregar con 2 años de los reportes de impuestos de cada familia. Y tiene que declarar el estatus legal del joven y de los padres. Ahí todo se va a saber, ya en el grado 12. Entonces, ¿de qué sirve de que no, yo no quiero saber tu estatus legal? Pero ya en el último año, el que más cuenta, del que más vamos a preparar al joven para que se vaya a la universidad, ahí tengo que saber qué es lo que está pasando. Y hay muchos casos, han habido muchos casos, donde el mismo joven no sabe. Es solamente cuando ya llega ese documento que se da cuenta, wow, I thought I was an American citizen. What are you talking about? I'm not an American. Qué shock a un joven de 17 años llegar a ese punto. O el joven es ciudadano y le está pidiendo a los padres, necesito los reportes de los impuestos. Y el padre no se los quiere entregar porque no los hizo, porque no es ciudadano. Y el joven nunca supo. Bueno, entonces viene el momento que yo le puse la conversación. Yo creo que no se habla suficientemente de que se habla del inmigrante que se vino en busca de una mejor vida, de poder avanzar su familia, pero quiere decir que está saliendo de algo difícil. Casi siempre es algo no muy bonito de por cuál nos fuimos. Los casos, y en la escuela nuestra hay muchos, donde llega el papá a la casa y dice, nos vamos ya, agarra lo que puedas ya. No es cuestión de que mañana o la semana que entra o a lo mejor, ¿por qué no lo platicamos? Cállate, súbete al carro y vámonos. Que quiere decir que es un momento muy trágico, muy difícil. Uno como padre, yo entiendo, no quiero dar esas explicaciones a mi niño que está en el tercer grado. No va a entender. 4º grado. Pero tiene que ver el momento, tiene que llegar, cada familia tiene que llegar al momento donde tienen que tener esa conversación. Entonces llegamos a nuestras familias en Avance. ¿Qué estás esperando? ¿Qué más quieres como iniciativa de aclarar tu situación a lo que estamos viendo bajo este régimen en contra de los inmigrantes? Tienen que tener esa conversación ya, en cuanto antes. Exploran su situación para estar preparados. Eso es muy difícil. Y muchos líderes de educación van a decir, bueno, eso ya supera lo que es mi responsabilidad. Y mi respuesta es, ¿qué más responsabilidad es que te está otorgando una familia a estar a cargo de su niño o niña? La cosa más la cosa más importante para un adulto, un padre, te lo está otorgando,
tienes la responsabilidad de hacer algo con esa confianza, con ese trust que te están otorgando. Y en este momento, en este año, en lo que estamos enfrentando, yo digo que la responsabilidad de las escuelas es de impulsar, de ayudar, de poner los recursos a las familias migratorias para que estén preparadas, para que no les llegue la situación que pasó con el señor Romero. Eso fue lo que me llegó a mí ese 28 de febrero y a partir de ahí empezamos con nuestras familias y tratando de promover con otras escuelas. Me empezó a llegar llamadas de otras escuelas. Hey, nos acaban de detener, fulano, ¿qué hacemos? Y empezamos, bueno, esta es la lista. Mucho era de que esto es lo que tienes que hacer dentro de los primeros 5 horas. Si me estás hablando ya 3 días después, no, ya, está difícil. El Señor ya va en ruta y ya lo van a deportar. Bueno, entonces, eso fue la experiencia de nosotros con la familia Abélica y lo que hemos iniciado un diálogo con otras escuelas. ¿Qué es a donde llegamos hoy? Ya para terminar, y les agradezco la atención que me hayan dado. Que a partir del 9 de enero, de los muchos temas que están involucrados en lo que se llama una reforma migratoria comprensivo, y viene el dicho de que el que mucho abarca, poco aprieta. Son tantas. Si el Congreso trata de abarcarlos todos, van a fallar. Como fallaron en el 2010, 2012, 2013, no pudieron llegar a un acuerdo porque eran demasiados. Entonces se ha reducido esta semana a estas 4 objetivos, estos 4 objetivos. Primero, que se haga una resolución permanente de una ley del Congreso, no una orden de presidente, no una orden de un secretario, sino que una ley. Y lo que se le está pidiendo de los demócratas a los republicanos es, hasta aquí llegamos, tienes que dejar que estos jóvenes tengan una solución. Y los republicanos saben que lo tienen que hacer, porque en las encuestas el 85% del público está a favor de los DACA. Es más, de los que apoyan Trump, el 63% están a favor de los DACA. Entonces ellos saben que lo tienen que hacer. Pero su respuesta es, bueno, te vamos a dar eso si tú me das esto. Y están pidiendo mucho, pero ahorita ya ha llegado a 3 cosas. Queremos resolución en estas 3 cosas, o si no, no te damos el DACA. Que los demócratas entonces están, sí, pero lo tienes que hacer ya. Porque se vence un acuerdo del presupuesto el 19 de enero, y si no nos das esto, no te vamos a aprobar el presupuesto, y ahí entran otros detalles. Pero eso es lo que se está dialogando. ¿Qué son estas 3 cosas? Y voy a llegar a donde es un miedo que tengo yo, que yo creo que no se ha puesto un enfoque. El de DACA ya lo hablamos. Chain Migration es el nombre que usa, pero Chain Migration es donde ya teniendo un estatus legal, yo voy y inicio la aplicación de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis hermanos, de todos mis familiares. Entonces, al lograr ganar ciudadanía 1, ¡pum!, ya son 5 o 10. Pues imagínate en el miedo de los republicanos, si son 800,000 daqueros, ¿por 5? ¿Por 10? No. 4 millones. Y casi todos van a ser del Partido Demócrata. Hell no. Entonces esto es como lo están viendo ellos. No quieren Chain Migration. Pero Chain Migration es la manera negativa de decirlo. Esto viene de la ley de 1965 favoreciendo que familias estén juntas.
que eso es un valor básico de este país, que vamos a apoyar a las familias. Y este presidente está quebrando con esa tradición. ¡Wow! Eso está significativo. Los demócratas están, por lo pronto, en contra de ese cambio, pero vamos a ver qué sale. Diversity Visa Lottery, este no es tan grande, pero es la lotería que cada año 50,000 personas con carta verde tienen el derecho de avanzar a ser ciudadanos. Y es uno de los puntos que resultó de la ley de 1990. Pero una de las razones por que de repente tiene tanta atención es porque uno de los ataques recientes, no me acuerdo exactamente cuál fue, uno de los ataques recientes de un inmigrante era porque ese inmigrante se sacó la lotería. Entonces, ¿ves? Los terroristas están entrando a través de este plan. Bueno, okay, otra vez. Pero este es el que más miedo tengo. Aquí, border security es un término grande donde entra lo del muro. ¿Estamos hablando del muro? ¿Sí o no? Ok, no creo. Y vimos a partir del martes que hasta el mismo presidente Trump está cambiando. Bueno, es un muro, pero puede ser con drones y más agentes y algo por el estilo. El miedo que tengo yo es que, como está tan acelerado este debate, que a medianoche del 18 de enero se va a introducir un párrafo en página 53 que habla del mandamiento de que los agentes locales tienen que trabajar con los agentes federales. Y ahora ya tenemos una ley. Lo que no han podido lograr tener dentro de todos esos años que les indiqué que fuera ley federal es el involucramiento, que lo lleguen a meter bajo este debate. Ese es el miedo que tengo yo, porque entonces sí cambiaría mucho. Y estamos hablando entonces, bueno, te dejamos que tus 800,000 jóvenes sigan adelante, pero ahora vamos a ir a sacar todos los que están trabajando en las lecherías de Vermont, en los polleros de Alabama, en los granjas de puerco de Nebraska. Y eso sería, volvemos otra vez a los años donde van a espantar a la gente para que se vaya. Y termino con esto. Es para mí me inspira cuando escuchas a un dreamer, a un DACA, que te recuenta todo el relato. Me trajeron cuando tenía 2 años y se me murieron mis padres y pude avanzar y ahora saqué mi maestría y termina siempre con: sin miedo no me voy, aquí estoy. Y viene porque yo digo que ahora, en esta época, a contraste a los años 30, 40, 50, esta comunidad está mucho más fuerte y no se va. Gracias. Pues yo creo que según cómo andamos de tiempo, podemos mejor un diálogo, o preguntas, o comentarios, correcciones. Oye, tú, por ejemplo, esa posibilidad de esa frasecita que obligue a los agentes locales a hacer la cuestión migratoria, ¿en qué instrumento jurídico crees? O sea, ¿en qué ley entraría esta posibilidad que dices? O sea, ¿cómo concretamente? Pues ahí viene como respuesta. Deja uso déjalo, lo contesto de esta manera. Y yo creo que lo baso, ya lo sabe usted, pero en Estados Unidos están los 3
niveles del gobierno federal. El presidente, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder de las cortes. Y el presidente, el poder ejecutivo, no puede hacer lo que le da la gana. Lo que está descubriendo Trump es, él no puede hacer declaraciones solamente si son ley o si no son ley. Entonces, y la Corte Suprema no puede introducir leyes, solamente cuando llega el caso puede investigar y declarar si vale o no vale. Entonces, lo que yo pienso de lo que va a pasar es la cuestión que si es constitucional, no se sabe todavía, pero eso no limite que el Congreso pase la ley y empieza el proceso de que los estados digan, no, yo quiero que la Corte Suprema lo investiga, y vamos a saber que puede tomar años. Y ¿qué tal si llega a la Corte Suprema y bajo la Corte como está ahora, que es casi 5-4 conservador, que ellos declaren sí, bajo esta lógica creemos que sí se vale? Pero lo que es decir que no está establecido que si sí o no está. Lo que sí se ha establecido a través de varios ejemplos es que otras Cortes Supremas en los últimos 10 años han declarado que casi no se debe hacer. 1 o 2, que el derecho del Estado de negar una ley federal también. Entonces, bajo esos dos aspectos de la Constitución, tal vez no se podía forzar, pero una Corte Suprema nueva no se sabe. El escenario sería que a cambio del DACA se cree una ley que incluya todos estos tópicos y que en esa ley esté este párrafo que obligue a los agentes locales. Sí, y todo el mundo contentos, wow, los daqueros tienen solución, pero leo la semana que entra, wow, what's this? Como nos dimos cuenta con la reforma de los impuestos o con todas las leyes que ahorita las están haciendo sin que nadie sabe lo que está pasando. Ese es un miedo que tengo. Bueno, tu grande miedo ya pasó aquí en México. Aquí también nos pasaron una ley de seguridad interna en la noche también. Y esta no es contra migrantes ni nada. O sea, aquí también se aprobó una ley de seguridad interna parecida a esto de las comidas de seguridad, pero no está más para migrantes, sino para todos los mexicanos. En lo que se le da un poder de discrecionalidad al gobierno, al poder ejecutivo, de declarar que es un problema de seguridad nacional y mandar contra cualquier ciudadano el ejército mexicano. Entonces aquí ya nos pasó y no es un tema, me acuerdo mucho de eso, que es un tema ni siquiera de migración, y también lo pasaron en la noche y cerca de la Navidad para que no entre mucho ahí protesta, ¿no? Entonces, pues algo que está pasando, pues desde el péndulo se está yendo a la derecha, y nosotros tenemos esta preocupación aquí en México y que a veces vemos mucho lo que está pasando con mexicanos en Estados Unidos y que nuestros hermanos en México, pero aquí no lo hicieron aquí nuestro propio gobierno a nosotros, ¿no? Entonces lo dejo eso como un comentario. Lo que quería preguntarte es de que me da mucho la atención de que usted que ha visto su experiencia de Los Ángeles y todo, es de que ahora la estrategia sería esto de no estar en las sombras, desde mi especie. Tú tienes que tener esta conversación con tus hijos de que tu situación es irregular desde que tienen 5 o 6 años y de que las familias y las personas ya no lo oculten. Como eso decías, de que si no preguntas, no digas. Sino llegar a las escuelas hasta decir, bueno, yo tengo una situación irregular migratoria en Estados Unidos, y comprenderlo, o sea, de que se ha cambiado también esa perspectiva también desde el activismo social, de que ahora lo que se recomienda es decir, desde el principio que tener esa plática, o sea, ya no esconderlo, o sea, entonces eso me da mucho la atención de que desde su experiencia en Los Ángeles esa es la estrategia de ustedes, pero lo que me pregunto es si en otras partes de Estados Unidos, donde hay menos apoyo para los migrantes, sería una estrategia, porque en muchas escuelas yo creo que aquí nos toca, ¿verdad?, recibir estudiantes y ver sus
su perfil. Y decir, hijo, esta persona es indocumentada, ¿terminar o no terminar el programa? ¿Le daremos o no le daremos beca? O necesitamos recursos federales para educar a estas personas, porque de lo que se fijan los maestros, no es que los maestros sean racistas, sino dicen, miren, me llegaron 15 niños que no hablan inglés. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo la preparación de educación bilingüe, no es que no quieran los mexicanos y centroamericanos, sino yo tengo 15 niños en mi clase que no puedo educar porque ni siquiera hablan inglés. Entonces necesitamos recursos adicionales y necesito entrenamiento yo como profesor, profesora, para dar educación bilingüe, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces siempre es una cuestión de recursos, como lo comentan, no tanto, si hay gente racista y todo, pero creo que la discusión está más en los recursos y en las diferentes maneras que los estados ven esta cuestión. Entonces me gustaría hacer tu opinión de, ¿tú crees que esa estrategia es la indicada en todos los casos o puede haber también nuevamente algo contraproducente del caso de la escuela? De ir a una escuela y decir, bien, yo soy indocumentado y quiero una beca aquí en el colegio, o quiero entrar aquí con ustedes, bueno, algo de Estados Unidos, no en México. Entonces, yo creo que muchas escuelas van a pensar 2 veces en recibir a sus estudiantes en otro contexto que no son Los Ángeles, California. Entonces, no sé qué opinarías de se me vienen varios conceptos. Primero, de que el ejemplo que pone usted aquí de México, comparando con algo similar, es siempre donde algo que no es tan controversial, o es claramente, es para estar en contra de los narcos, o es estar en contra de los terroristas, o es para la seguridad pública, o es para todo eso, vamos a utilizar esta herramienta. Pero cuando de veras se trata de otra cosa, la motivación es otra, y muchas veces es de odio, es de racismo, es de el caso de, it's not a travel ban, no estamos en contra de los musulmanes, ¿verdad? Entonces estamos viendo muchos de esos ejemplos. Esa es una. Otra idea que se me viene se trata de la voz de la minoría. Pero ¿quién está en la minoría? ¿Y qué poder tiene esa minoría? En este caso, para el 10 de enero, la minoría que está antimigrante, que en cualquier estudio que hace, no es el 50% del país, es algo mucho, mucho menos. Pero ¿por qué toda la atención está sobre ellos? Que están disgustados porque Trump se está haciendo para atrás, que ellos quieren el mundo. ¿Por qué no hablamos de los miles de activistas ahorita que están poniendo tanta presión al Congreso que aprueban una solución para acá? Pero no hablan de eso, hablan nomás de esto. 2 minorías, pero ¿cuál tiene el poder y cuál no tiene el poder? Y francamente es lo que estamos viendo. Y obviamente se concentra esos sectores demográficos diferentes en diferentes estados. Ahora, California está obviamente en mero frente, al mero adelante en la cuestión de cómo apoyar a los inmigrantes. No porque todos en el país, digo en el estado, pero está a poder del gobierno, del Congreso del estado, en todos los niveles, controla a los demócratas, entonces van para esa zona. Qué lástima para los estados de Wisconsin o otros estados, pero estamos viendo en estos días que aún hay cambios en esa situación, no hablando de migración, sino de redistricting y gerrymandering y lo que declaró la Corte, están frente a la Corte Suprema, hablando de la Carolina del Norte, o el cambio que se hizo en Virginia o en Alabama en la votación de Doug Jones. Hay unos cambios y que a lo mejor va a empezar a haber más oportunidad de que no sea tan extremo el imbalance de poder para ayudar más a los inmigrantes. Último punto es que aún así las fuerzas de la economía y laborales están forzando cambios. Ahora en California no hay suficientes inmigrantes para ir a la pizca de la uva o del agrícola. Eso está hablando en varios otros estados, pero les recomiendo
unos relatos de un pueblito en Alabama, Albertville, que salió en un programa que se llama This American Life en diciembre, donde este pueblito que está rodeado de granjas de polleros. Pues, ¿quién llegó? Todos los mexicanos para ir a trabajar en los ranchos de los pollos. Estaban muy disgustados los del pueblo y se fueron muy en contra en Alabama de los inmigrantes, con el apoyo de Jeff Sessions y toda la política de Alabama. Pero llegó tan extremo que el mismo pueblo se dio cuenta, wow, necesitamos a nuestros inmigrantes. Y los mismos del concejal de la ciudad que estaban en contra de los inmigrantes, todos los votaron para afuera y el poder se cambió a un nivel muy local. Las escuelas estaban ayudando a los inmigrantes. Y ahora vas a ese pueblo y a comparación al 2010, cuando estaban muy en contra, ahora están tratando de ayudar a los inmigrantes. Y se ha hecho todo un cambio. ¡Wow! En Alabama. Pero a un nivel muy chico. La meta tiene que ser ahora cómo ampliar esa ganancia, esa victoria. Pero no contestaste lo que dice de si sería riesgoso en algunos otros estados y ciudades no tan amables a los inmigrantes. Súper. Esta estrategia que estás En Texas, proponiendo, ahorita en Texas, aún no pueden enforzar la ley que se impuso, pero va a seguir en contra de lo que se espera que es lo obligatorio aquí en este estado. Sí, sería muy riesgoso. Sí. Ricardo, bueno, la situación de los inmigrantes, de los ilegales, de los niños es verdaderamente dramático. Pero no sé si nos puedas dar algún panorama sobre la migración legal o documentada. Es decir, ¿cuál es el rezago de la población mexicoamericana en Estados Unidos? No sé si haya más mexicanos en universidades pagados por el gobierno mexicano para estudios de posgrado o de clases altas que mandan a sus hijos a estudiar. ¿Cuál es la situación? Había una ley o programa AB 540, Sí. me parece, para apoyo. ¿Cómo es el panorama, digamos? Tenemos el caso dramático de los documentados, pero ¿qué pasa con el resto de la población? Bueno, primero poniéndolo en contexto, ¿no? que el sector, la población no ciudadana, inmigrante, legal o ilegal, documentada o indocumentada, llega a su CINEX, a su más alto, como en 2006-2007. Entonces ya los demógrafos están identificando que desde esos años se va disminuyendo, y no poquito, mucho. Y se está todavía explorando exactamente qué fue lo que causó ese cambio. Dentro de ellos está de que, bueno, la economía se mejoró a comparación a la época de los braceros o de los 70. A lo mejor uno de los resultados de NAFTA es de que ahora hay más trabajos en México, pues ¿por qué me voy a ir a Estados Unidos? Junto con, y ya me platicó mi primo en Alabama que no está ni tanto y nos tratan de mal, no, pues ¿para qué me voy? Entonces esa es una cosa de que se ha disminuido. Ahora, nuestra escuela lo vive actualmente. Hay menos jóvenes en el barrio, que es un barrio que tiene muchas décadas siendo un barrio latino. Cada año hay menos jóvenes, porque las familias ya no están llegando. Y también hay otras cuestiones. La economía de Los Ángeles está a un nivel donde ya es carísimo todo. El costo de vivienda ya no es alcanzable para un inmigrante. Ya no se van a Los Ángeles, se van a Utah, se van a Nebraska, se van a Vermont, se van a Carolina del Norte. Entonces ya no están llegando. Entonces ese es otro factor por el cual se ha disminuido
todo inmigrante. Estuve viendo apenas anoche que ya llegó donde la mayoría de los latinos indocumentados ya no son los mexicanos, ahora son otros de otros países. No recuerdo exactamente el contexto, pero wow, eso me sorprendió, que así de grande ha sido el cambio. Ahora, usted habla del AB 540, que en el estado de California, dentro de las otras leyes en apoyo a los inmigrantes, se dejó que bajo ciertos criterios de elegibilidad, un joven puede estar en las universidades del estado sin que, como si fuera ciudadano del estado, no tiene que pagar como si fuera de fuera del estado, en las escuelas públicas universitarias. Un gran beneficio. Y se ha visto en los últimos 10 años que se han incrementado los números de latinos que están llegando, se están graduando de high school, ese número se ha superado, y que están llegando al nivel de colegio, también se ha subido. Pero hay que calificarlo, que la gran mayoría de esos jóvenes que van al colegio no se están yendo a las universidades de 4 años de licenciatura, se están yendo a los colegios de 2 años. Y que muchos, la gran mayoría, no terminan, no llegan a terminar su carrera universitaria. Entonces, esos, bueno, te graduaste de high school, yay, te fuiste al colegio, yay, pero luego no. Luego compró un carro, para pagar el carro empezó a trabajar más horas en McDonald's, y luego le dieron una promoción y dijo, voy a tomar un semestre donde no voy, y pum, ya se les fue. Entonces eso sí está pasando cada vez más y más. Ahora, introduzco otra novedad de que en cómo se valora una carrera universitaria en el público. En toda mi vida, en toda la gente que yo conozco, vas a ir al colegio, tienes que ir al colegio, sigue tu educación. Pero a partir de esta nueva ola conservador, en los últimos años, se ha cambiado que ya no hay valor en una carrera universitaria, que se está incrementando en el sector conservador, de que no tiene valor. Why waste your time? ¿Para qué cuesta de más? ¿Vas a quedar endeudado? Mejor no vayas a la universidad. Qué coincidencia, cuando ya van llegando latinos a tener mayor números en la universidad, estamos quitando el valor de esa educación. Eso sería el colmo, pero eso es algo novedoso que está pasando ahora dentro de este gran cambio en el país. Que un poquito diferente a lo que pregunta usted, pero pongo ese otro detalle. Iba a poner otro punto. No, bueno, está ahí. No sé si, ojalá. Sí. Okay. ¿Cómo se llama esta estrategia que tienen los republicanos? El red map, el gerrymander, eso de hacer los distritos a modo. Me perdí un poco en cómo va el proceso de impugnarlo, digamos. ¿Cómo va ese proceso? Porque justo ahorita en las elecciones de este año, ese es un de los temas súper más importantes que tiene la menor atención. Y parte es porque es algo se supone que los distritos se definen cada 10 años. Y viene a base del census. Es parte por cual es mandatorio a nivel federal que se haga el census, para tener con precisión definir el número de personas en cada distrito, para que tengan igualdad en su poder electoral. Eso es algo fundamental de la Constitución. Pero no sé, el público no está enfocado en eso. Y a lo que viene usted es de que a partir de los
100 números. La manipulación de esa definición, eso tiene siglos de que lo han estado manipulando a favor de este y del otro. Pero es ahora en el eficaz de cómo lo pueden manipular lo que ha cambiado. Entonces, después de los 60, 70, cuando era muy claramente obvio que en los estados del sur estaban en contra de los afroamericanos, entonces se impuso un régimen de un control muy fuerte a nivel federal. Cada reglamento que tu estado haga en cuestiones electorales tienen que ser aprobados por el Departamento de Justicia Federal. No estaban muy disgustados. Texas, Alabama, Georgia, Mississippi. Cada cosa nos van a estar explicando. Hace poco, 5 años, no me acuerdo cuál fue el año, que la Corte Suprema declaró que, bueno, ya estamos tan lejos de esa época que todos esos estados ya no tienen que hacer ese reporte mandatorio. Pues ¿qué pasa? El próximo año empezaron todas las leyes de voter ID, de voter suppression, de todo ese movimiento. Se inicia con esa orden de la Corte Suprema. Ahora, a lo que habla usted es cómo es que manipulan. There's pack and split, donde si hay una concentración de una minoría, afroamericanos o asiáticos o latinos, en este caso hablando de latinos, por ejemplo, hablando no se puede hablar del Paso porque el 80% son latinos, ¿verdad? Pero hablamos de Los Ángeles. En la zona del centro, ahí están todos los latinos. Entonces, una estrategia es decir, ok, te vamos a dar un distrito. Casi todos los latinos te vamos a dar ese distrito, pero todos los alrededor se quedaron con casi ni un latino. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos que son 7 distritos, 6 y uno en medio. Pues el de los latinos es pero los otros 6, no hay hay muy pocos latinos. ¿Cómo van a votar? Los candidatos de ellos no van a estar tan comprometidos a la comunidad latina. Entonces, eso claramente está opuesto. O la otra es no dar ese distrito, sino que este pedazo lo vamos a dividir, un pedacito a los otros 6. Entonces, cada uno se queda con 20%, 30% de latinos, pero no es suficiente para que esa comunidad dentro de ese distrito pueda elegir un candidato en su interés. Esa es la estrategia de cortarlos. Y si es claramente el objetivo en contra de una minoría, bueno, no se puede hacer. La Corte Suprema ya declaró que no se puede hacer. Pero ¿qué tal si no es porque ahí están los latinos? Lo hicimos de esa manera nomás para favorecer nuestro partido, los republicanos o los demócratas. Queremos todos los votantes afroamericanos y los latinos, pero estamos apoyando el partido republicano. Y esa es la cuestión. La Constitución y toda la lucha de los derechos civiles se hablaba de sectores demográficos, no de partidos políticos. Entonces la cuestión que está frente a la Corte Suprema ahorita es, ¿qué tal si el objetivo dice a favor de un partido tiene los resultados que discrimina a este sector? Que se va a dejar? Y en eso Pero está en la Corte ahorita. Está en la Corte Suprema. Lo que se declaró esta semana es que la Corte Federal en Carolina del Norte dijo, no manches,
Esto claramente ustedes dicen que era para el Partido Republicano, pero es claramente tan desventajoso a la comunidad afroamericana que no. Y les vamos a dar 2 semanas a que lleguen con un mapa nuevo, o si no, los mismos jueces van a declarar. Y la urgencia es de que se fijen los distritos antes de las elecciones de noviembre. Y entonces es toda una carrera ahorita de cómo disminuir de un lado o del otro lado. Pero esta pregunta lleva décadas de estarse tratando. La diferencia es que ahora con los equipos modernos lo pueden precisar muy sutilmente y es difícil entender cuál fue la motivación. Pero en el caso de Carolina te tienen todos los emails donde dicen, no, nos vamos a joder a este grupo, a esta comunidad. Entonces dijeron, ¿a quién nos creen pendejos? No. Esto fue disque para este partido, pero claramente está desventajando esta comunidad. Este es un punto que va, si se llega a lo que yo creo es el positivo, de que empiezan a deshacer los distritos de varios estados, como Texas. ¿Por qué es que el sur de Texas nunca pueden surgir candidatos del sur de Texas a favor de los latinos? Y nos quedamos con puro de Cruz, porque por esto. Lo que se hizo hace 15 años. Y Wisconsin es otro de los peores estados. Sí. O sea, viendo desde México a la frontera y viendo al otro lado y estando más allá ahora, o sea, nosotros en México tenemos como una definición clara, somos antiporfiristas, antirreelección, pero algunos conscientes y otros inconscientes somos o más villistas, zapatistas y otros más carrancistas, callistas, ¿no? Inconsciente e inconscientemente lo digo. Y Estados Unidos yo creo que tiene esta cosa en cuanto a los blancos de origen europeo, o sea, digamos, la raíz nativa y africana y es una cosa, pero dentro de los de origen europeo son antimonárquicos, son republicanos, ¿no? Digamos. Pero hay un origen que es del Mayflower, que es súper puritano, antimigrante, no blanco, y hay otro que es como el masón liberal plural. Digamos, como que esa disputa interna entre ese pequeño grupo étnico, digamos, podríamos llamarlo, es lo que está ahorita muy pujante. El debate, mi respuesta sería esto. Le recomiendo que vea el artículo de The New Yorker, creo que de julio, donde propone que el debate que se llevó en Texas, en el Congreso de Texas, la primavera pasada, es el debate que ahora se está llevando a nivel nacional. Y lo que dice que los demócratas ya no cuentan, los liberales ya no cuentan. Entonces, de este lado está dividido en contra de uno al otro. Right? Los Trumps versus the Bushes, the Bannons versus the more globalists. Right? Pero el Partido Republicano está al poder. Y la guerra entre ellos mismos está a riesgo de que todo el partido va a perder. Y se está pronosticando que eso es lo que va a pasar ahora en noviembre. Pero lo que yo le escucho de su pregunta es que está ese debate, pero nomás de un lado. No estamos hablando de toda la otra mitad. Estamos hablando y se está llevando muy fuertemente en Texas y luego se va a ir a Wisconsin, en Virginia, que acaba de elegir y por un voto se determinó el control del Congreso de Virginia. Y entre ellos mismos va a haber una lucha muy fuerte. Pero le recomiendo ese artículo, no me acuerdo el nombre, de Texas, donde dicen lo que está pasando en Texas ahora está pasando a nivel, y lo estamos viendo ahora con esto del migratorio. No hay que olvidarnos, era President Bush en el año 2000, siendo tejano, que estaba a favor de una reforma migratoria que iba a ser mucho más favorable
a lo que se está hablando ahorita. Ese sector del Partido Republicano ahora es el que ha perdido, pero a lo mejor va a surgir, no sabemos. Bien. Pues muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes.